Soy Francisco Álvarez Arancedo, ingeniero agrónomo y parte del departamento técnico de Sigma Agro. En Sigma Agro nos dedicamos a la importación, formulación y distribución de fitosanitarios. Y en nuestra paleta contamos de insecticidas, fungicidas, herbicidas y coadyuvantes. Hoy vamos a hablar un poco sobre los coadyuvantes. Primeramente me gustaría mencionar una definición de James Witt en el año 2012 que dice que un coadyuvante es cualquier sustancia agregada al tanque de la pulverizadora, aparte de lo que es el fitosanitario, con el objetivo de mejorar el rendimiento del mismo. En este punto me gustaría destacar la importancia de todas las interacciones químicas que suceden dentro del tanque de la pulverizadora y mencionar que la calidad de aplicación no tiene que ver únicamente con que la gota llegue al blanco, sino con que esa gota tenga la cantidad y la correcta distribución de principio activo y pueda penetrar en la hoja para generar la acción. Vamos a ver una clasificación que está tomada de un artículo de INTA. Esta clasificación puede ser un poco complicada porque tenemos que tener en cuenta que generalmente los coadyuvantes cumplen más de una función en un mismo producto. Acá vamos a ver función por función de diferentes tipos de coadyuvantes para poder darle de alguna manera un orden a las distintas funciones. Bueno, vamos a empezar por los coadyuvantes activadores. Estos son aquellos que tienen alguna acción sobre la superficie foliar. Primeramente vamos a mencionar a los tensioactivos, que son algunos de los más conocidos por todos nosotros, y son aquellos que rompen la tensión superficial. También son conocidos como surfactantes, y esto de alguna manera es por las siglas en inglés de agente de acción superficial. La tensión superficial, como para entender un poco dónde estamos parados, es la fuerza contráctil que se genera sobre una superficie y la interfase de un líquido. Y para poner un valor, el agua, por ejemplo, tiene una tensión superficial de entre 73 y 74 dinas sobre centímetro cuadrado y es una de las tensiones superficiales más altas. Esto genera que, por ejemplo, una gota, al ser pulverizada, quede con una superficie de contacto chica y una gota redondeada. Lo que buscamos con los tensioactivos justamente es romper esta tensión superficial, disminuirla y aumentar el ángulo de contacto de la gota, por lo tanto estarías aumentando lo que es el mojado y tendríamos mayor superficie de contacto para lograr una mayor penetración de los principios activos en la hoja. Los tensioactivos básicamente están conformados por lo que es una cabeza hidrofílica y una cola lipofílica, es decir, que la cabeza es afín al agua y la cola es afín a las grasas. Esto genera que estos tensioactivos se posicionen alrededor de la gota y las colas lipofílicas quieran entrar en contacto con la hoja por la afinidad a la cutícula, mientras que las cabezas hidrofílicas estén en contacto con el agua. Esto genera que de alguna manera la gota tenga mayor ángulo de contacto y moje mejor a la hoja. Lo podemos ver en el diagrama del ángulo de contacto cuando, por ejemplo, una gota de agua sin tensioactivo tiene un ángulo de contacto de 94 grados, mientras que una gota de agua con tensioactivo podemos disminuir este ángulo de contacto a unos 33 grados. Para seguir con lo que son los coadyuvantes activadores, también podemos mencionar a los penetrantes, entre los cuales se destacan primordialmente los aceites. Tenemos aceites minerales, vegetales desgomados y también los aceites vegetales metilados. Los aceites tienen la propiedad de ser penetrantes justamente por su acción lipofílica, es decir, que son afines a las grasas y al entrar en contacto con la cutícula de la hoja, de alguna manera diluyen esta cutícula y permiten que el principio activo la atraviese y llegue a lo que es la pared celular para luego ingresar en la célula y generar la acción correspondiente. Podemos ver en el diagrama un corte transversal de lo que sería una hoja, en el cual podemos ver primero que nada las ceras, luego la cutícula y recién después está la pared celular a donde tiene que llegar el principio activo para ejercer la acción. Para ir terminando con los coadyuvantes activadores, podemos mencionar a los adherentes también, que son coadyuvantes que ayudan a que la gota se pegue a la hoja y no ruede, no caiga al suelo y no genere endoderiva.
Otra de las clasificaciones son los coadyuvantes utilitarios. Estos tienen propósitos específicos, como puede ser el de corregir el agua. Acá podemos mencionar a los correctores de pH y a los secuestrantes de cationes. Los antiderivas, que lo que hacen es aumentar la densidad de la gota para disminuir la cantidad o proporción de gotas pequeñas y por ende el riesgo de que estas gotas tengan una deriva y sean trasladadas a lugares que nosotros no queremos. Otro de los coadyuvantes utilitarios que podemos mencionar son los compatibilizadores de mezcla. Son coadyuvantes que justamente su función es compatibilizar la mezcla de dos o más activos que por sí solos serían incompatibles por cuestiones químicas. Por último, podemos mencionar lo que sería el conjunto de otros, donde ingresarían productos como los detergentes, desincrustantes y antiespumantes. Bueno, para continuar un poco con la explicación de los coadyuvantes, vamos a ver lo que son las emulsiones. Todos los aceites, los coadyuvantes que están hechos a base de aceite, tienen que generar una emulsión. ¿Por qué? Porque justamente el aceite y el agua son líquidos inmiscibles. Y una emulsión es la unión más o menos homogénea de dos líquidos inmiscibles, es decir, que no se pueden mezclar por sí solos. Esto se genera por la presencia de tensioactivos, que también son emulsionantes, en la formulación. Tienen la misma morfología que mencionábamos anteriormente cuando hablábamos de tensioactivos, es decir, la cabeza polar y la cola no polar. Podemos ver en el gráfico cómo en una emulsión se forman micelas, que son como, llamémoslas, pequeñas gotas dentro del líquido que sería en este caso agua. Tenemos que tener en cuenta que todas las aplicaciones de fitosanitarios tienen como vehículo el agua. Es decir, que al agregar aceite en el tanque, lo que estaríamos formando es una emulsión de aceite en agua. Ahí tenemos una fase continua y una fase dispersa. La fase continua sería el agua y la fase dispersa sería el aceite que se va a encontrar depositado dentro de las micelas y de alguna manera diluido en el agua. Esto químicamente es una suspensión y no es una solución. Bueno, siguiendo con lo que son las emulsiones, podemos mencionar dos tipos de emulsiones para diferenciarlas según el tamaño de las micelas. Una emulsión convencional tiene un tamaño de micela mayor a 1 micrómetro. Más o menos los aceites premium del mercado forman emulsiones de aproximadamente 50 micrómetros. Cuando hablamos de lo que son nanoemulsiones, estamos hablando de emulsiones donde las micelas se miden en escala nanométrica. Por ejemplo, el producto Nanomic de Sigma forma nanomicelas, que son micelas de un tamaño de 50 nanómetros. Para tener una idea de las unidades, un nanómetro equivale a 1000 micrómetros. Es decir, que si estamos hablando de un producto que forma una micela de 50 nanómetros, estamos hablando de un producto que forma una micela 100 veces menor a los coadyuvantes más utilizados en el mercado. ¿Qué ventaja tenemos? Para empezar, una emulsión, al formar micelas más bien heterogéneas y de tamaños más grandes, tiene la característica de ser inestable en el tiempo, es decir, que si la dejamos quieta durante unos minutos, probablemente se formen sobrenadantes, es decir, que las micelas se empiecen a unir unas con otras y el aceite se separe del agua. Esto nos trae varias complicaciones que después vamos a ver a la hora de mezclar productos y de aplicarlos. Una de las ventajas de las emulsiones más pequeñas, como puede ser la nanoemulsión, es la estabilidad. Al tener micelas de tamaño tan chico y distribuidas tan homogéneamente en la fase continua, que en este caso sería el agua, lo que nos da es una estabilidad que tiende a infinito. Es decir, que si mantenemos la emulsión quieta durante determinado tiempo, nunca va a tender a formarse un sobrenadante. Esto nos da la propiedad de los coadyuvantes que forman nanoemulsiones de ser estabilizantes de caldo y ayudar en mezclas complicadas justamente a no tener problemas de separación de fases. Otra de las características que nos brinda la nanoemulsión es una mucho mejor penetración. Al tener el principio activo distribuido en micelas de escala nanométrica y distribuidas homogéneamente, nos da una penetración del activo mucho más pareja y estable. Ahora, bien, habiendo visto estas características bien teóricas acerca de los coadyuvantes, de los distintos tipos y de qué es una emulsión, vamos a ver algunos ejemplos a nivel agronómico.
Podemos mencionar, por ejemplo, la aplicación en barbechos de invierno. Por lo general, en el invierno a la mañana tenemos rocío que tarda unas cuantas horas en desaparecer por acción del sol. Cuando vamos a aplicar sobre malezas emergidas que tienen rocío sobre la superficie, vamos a necesitar un coadyuvante que nos dé dos características principales. Una es la de ser adherente para no permitir que el activo, al entrar en contacto con la gota de rocío que está en la hoja, ruede y caiga al suelo generando endoderiva. Esto lo conseguimos con productos como el aceite metilado de soja, que por su acción tensioactiva tiene una acción adherente sobre la hoja, y además vamos a necesitar un producto que sea penetrante. Esto es para lograr que el activo entre lo más rápido posible a la hoja y evitar cualquier riesgo de exposición al ambiente y que resulte en una caída del producto al suelo. Otro ejemplo que podemos mencionar, y como es de público conocimiento, todos los graminicidas son recomendados con aceites metilados. Esto es porque las gramíneas, una de las características morfológicas de su hoja es que tienden a acumular silicio por debajo de la cutícula, entonces tiene una barrera de ingreso de los activos más complicada de penetrar. Se recomiendan aceites metilados y no aceites vegetales desgomados, por ejemplo, por la agresividad particular que tiene el aceite metilado para diluir esta cutícula y esta capa de silicio y poder ingresar en la hoja. Otra característica importante a tener en cuenta cuando hablamos de graminicidas es su formulación. La mayoría de los graminicidas están formulados como concentrados emulsionables. ¿Qué quiere decir esto? Que forman justamente una emulsión, como hablamos posteriormente, y que son hipersensibles a aguas duras. Esto es muy importante tener en cuenta cuando usamos concentrados emulsionables para no tener problemas de ruptura de la emulsión. Vamos a ver ahora un video en el cual tenemos dos Erlenmeyers. En uno vamos a utilizar un coadyuvante que forma nanomicelas, que es el Nanomic de Sigma, y en el otro vamos a utilizar Cletodim solo. Lo que vamos a ver en este video, primeramente, es cómo el coadyuvante mejora muchísimo la estabilidad de la emulsión. Vamos a ver una emulsión mucho más clara que la del Cletodim solo. Cabe mencionar que estamos hablando de un agua dura, es un agua de 350 partes por millón. Y lo que va a pasar es que se va a romper la emulsión del graminicida en el tubo de Erlenmeyer que no tiene el coadyuvante. Ahí podemos ver que en el Erlenmeyer de la derecha estamos agregando el Nanomic. Vamos a agitarlo y se puede observar cómo emulsiona en el agua. Y ahora en ambos se va a agregar Cletodim a una dosis de 1,2 litros por hectárea, simulando 60 litros de agua por hectárea, que es un volumen promedio para todas las regiones del país. Ya podemos ver cómo en el tubo de la derecha el producto al ingresar al tubo tiene una emulsión mucho más prolija, y ahora, si prestamos atención a los colores, en el tubo de la izquierda se ve una coloración más amarillenta. Esto quiere decir que las micelas están interactuando y se está empezando a separar. Ahora el video está puesto en cámara rápida y en realidad fueron aproximadamente 10 minutos hasta que podamos ver cómo se forma un sobrenadante arriba del tubo. Este sobrenadante, que tiene toda la parte oleosa, en realidad no toda, sino un gran porcentaje de la parte oleosa, es donde se concentra la mayor cantidad de activo. ¿Qué va a pasar? Cuando esto pasa en el tanque de la pulverizadora y se forma esta capa arriba, ahí va a quedar concentrado mucho del ingrediente activo, en este caso Cletodim, y en la parte inferior la emulsión, que va a ser más inestable, va a tener una subdosis. Esto nos va a generar que a medida que la pulverizadora avance y vaya aplicando el caldo, va a ir aplicando una dosis menor a la que nosotros habíamos planificado, y cuando tome la parte oleosa y pulverice esa parte, va a estar aplicando una subdosis porque ahí va a estar concentrado la mayor parte del activo. Esto nos va a dar como resultado una aplicación deficiente, heterogénea, donde vamos a tener lugares con control deficiente y lugares con sobredosis de activo. En este caso solucionamos ese problema con el agregado de Nanomic Sigma, que al formar, como habíamos hablado antes, una nanoemulsión, es decir, una emulsión estable con nanomicelas muy pequeñas, nos permitió que el caldo quede estable y no haya una ruptura del concentrado emulsionable, aún estando en contacto con aguas duras. Para seguir mencionando algunos ejemplos que podemos
ver en la diaria en el campo, podemos hablar del control de malezas que tengan pelos, malezas pilosas, como podemos mencionar ejemplos más comunes, rama negra, digitaria, que es pasto cuaresmas, o cardos que tienen una superficie con espinas y complicada. En este tipo de aplicaciones, lo que más vamos a necesitar es un coadyuvante que sea tensioactivo, es decir, que rompa la tensión superficial y que nos ayude justamente a romper esa barrera de la pilosidad de la hoja y lograr la mayor superficie de contacto para una mejor penetración. Lo mismo pasa con controles, por ejemplo, de arañuela. La arañuela es una plaga que, como todos sabemos, forma una telaraña sobre la hoja, y para lograr una buena penetración y ruptura de esa telaraña para llegar al blanco, que sería en este caso la plaga, necesitamos de un muy buen tensioactivo para que la gota no quede retenida en la telaraña. Otra situación que podemos mencionar es una aplicación en pleno verano, imaginémonos pleno enero, donde tenemos temperaturas muy altas y alta demanda ambiental. Imaginemos una situación con entre 50 y 60% de humedad relativa y temperaturas arriba de los 30 grados. ¿Qué va a pasar? La demanda ambiental, al ser tan alta, hace que las gotas más pequeñas se evaporen antes de llegar al blanco y tengamos una exoderiva de nuestros productos. En este caso particular, lo que necesitaríamos es un coadyuvante que tenga la propiedad antievaporante. Esta propiedad nos la dan todos los aceites porque forman un halo alrededor de la gota que no permite que la gota se evapore con tanta facilidad. Otro ejemplo que podemos mencionar para ir a lo que es agronómico es la aplicación de fungicidas en enfermedades de fin de ciclo en soja. Acá nuestra necesidad es que las gotas más pequeñas puedan llegar al tercio inferior de la planta para justamente llegar al blanco. En este caso lo que vamos a necesitar es un coadyuvante que sea tensioactivo. El tensioactivo, al romper la tensión superficial, lo que hace es generar gotas más pequeñas y además vamos a necesitar un antievaporante para que estas gotas pequeñas no se evaporen antes de poder entrar y llegar al contacto con las hojas del tercio inferior de la planta. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es el lugar del coadyuvante en las mezclas. Tenemos distintos tipos de coadyuvante, obviamente todos los que son utilitarios, los que sirven para corregir el agua, van a ser incorporados primero. Un secoestante de cationes, un corrector de pH, debe ser incorporado primero en el orden de mezcla, justamente para acondicionar el agua previo a la incorporación de los principios activos. Ahora, cuando hablamos de aceite, muchos fabricantes recomiendan la incorporación del aceite al final, después de haber agregado todos los fitosanitarios, llamémosle. Esto se debe a que cuando los aceites no son de buena calidad, no tienen la cantidad de emulsionantes necesarios, tienden a separarse y formar justamente un sobrenadante, una capa de aceite en la superficie del agua, que lo que nos va a generar es complicaciones posteriormente a la hora de introducir los productos. Todos aquellos activos que sean lipofílicos van a quedar retenidos en el sobrenadante de aceite y vamos a tener el mismo problema que mencionábamos anteriormente de zonas con sobredosis y zonas con subdosis. Ahora vamos a ver otro video donde vamos a comparar el producto Nanomic Sigma con un aceite vegetal de mala calidad. Lo que vamos a ver en este video, primeramente, es cómo la emulsión que forma el Nanomic es translúcida. Esto lo que nos da la idea es de que adentro de esa emulsión hay micelas de un tamaño muy chiquito que nos permiten justamente ver hacia el otro lado. Lo que no pasa con emulsiones más grandes, que se forma una emulsión lechosa, blanquecina. Y lo que vamos a ver en el aceite de mala calidad, primero que nada, es cómo le cuesta emulsionar, cómo le cuesta justamente mezclarse, unificarse al aceite y al agua, y posteriormente cómo al quedar los dos quietos durante un tiempo se separan fases y se forma una capa de aceite arriba. Ahí vamos a agregar en el tubo de la izquierda el Nanomic y en el tubo de la derecha un aceite de mala calidad. Ya primeramente lo que vemos es el color, es la translucidez del Nanomic, y ahora van a quedar quietos aproximadamente 10 minutos y lo que vamos a ver justamente es cómo se forma en la capa superior del agua una capa oleosa, que es esta capa de aceite que mencionábamos, que si este coadyuvante se incorpora primero en el orden de mezcla, va a retener todos aquellos activos lipofílicos. Ahora,
Un coadyuvante de buena calidad como es el Nanomic es recomendado primero en el orden de aplicación. Ingresaría después de coadyuvantes utilitarios como correctores y secuestrantes, y lo que hace es ayudar justamente a que luego que los productos se vayan incorporando, el medio esté más acondicionado y la emulsión sea más estable. Bueno, vamos a hablar ahora un poco del producto que le venía mostrando en los ejemplos, que es el Nanomic Sigma. Algo que es importante mencionar es de qué hablamos cuando hablamos de la concentración del ingrediente activo en un aceite. Acá tenemos una importante diferencia con la concentración del ingrediente activo en un herbicida, por ejemplo, donde a mayor concentración justamente hay más ingrediente activo, más herbicida. En el aceite, la concentración de aceite lo que nos marca justamente es cuánto aceite hay, pero todo lo que no es ingrediente activo son los emulsionantes, los humectantes y todos los insumos que hacen a la calidad del producto. En el video que vimos anteriormente, por ejemplo, estábamos hablando de Nanomic, que es un aceite que tiene un 45.8 de ingrediente activo, y el restante, aproximadamente un 54%, está conformado por emulsionantes y distintos inertes que hacen a la calidad de este coadyuvante. En cambio, el otro aceite tenía un 91% de aceite, dejando tan solo 9% de la formulación para la incorporación de los emulsionantes. Esto es una de las razones por la cual vimos una mala emulsión y una mala calidad del aceite. Para mencionar algunas características del Nanomic, este es un producto que, como mencionaba anteriormente, cumple más de una función. Es un producto que es penetrante porque está formulado a base de aceite metilado, es un producto que es antievaporante por la misma razón. Además, en su formulación contiene siliconas, lo que lo hace súper tensioactivo, pudiendo romper la tensión superficial hasta un valor de 22 dinas por centímetro cuadrado. Es un producto que es antiespumante y es un producto que también tiene la función de adherente, sirviendo justamente para adherir la gota a las hojas en condiciones adversas. Bueno, para hablar un poco sobre cómo yo personalmente veo el futuro y la tendencia de los coadyuvantes, creo que probablemente todo tienda a mezclas más complicadas y a bajar el volumen de agua, es decir, a concentrar activos en el tanque. Esto es por una razón de que estamos viendo bastante complicación en la resistencia de malezas, y lo de disminuir el volumen de agua y concentrar productos tiene que ver con que se están haciendo ensayos donde se muestra por ahí una mayor eficiencia y además se gana mucha autonomía a la hora de hacer aplicaciones. Sin mencionar además la llegada de las aplicaciones con dron, que llevan un volumen de agua muy bajo, y las aplicaciones aéreas que tienen la misma característica. Además, otra tendencia que estoy viendo en el sector es a la precisión y al entendimiento cada vez más profundo del sistema agronómico en su totalidad, y ya estamos viendo muchas ganas de entender las interacciones químicas que pasan dentro del tanque, algo que hace unos años no se veía, y yo creo que esto va a seguir evolucionando y cada vez vamos a poder entender más y querer corregir para llegar a una eficiencia mayor. Para esto, los coadyuvantes son herramientas indispensables para lograr un mejor uso, una menor contaminación y justamente lograr maximizar la eficiencia de nuestras aplicaciones y por ende de todo el sistema productivo. Creo que para lograr una implementación de estas nuevas herramientas o implementar estos productos nuevos o más tecnológicos o poco conocidos, es muy importante el rol de los técnicos, de los ingenieros agrónomos y todo lo que es la extensión, llevar este conocimiento, estas nuevas herramientas a los productores de manera didáctica, con ejemplos y con ensayos para que se pueda entender y se pueda visualizar cómo mejora la eficiencia y cómo mejora el sistema productivo el uso de herramientas como Nanomic Sigma. Además, es muy importante el trabajar lote a lote, tratar de descartar todo lo que son las famosas recetas de manejar herramientas mágicas o una misma receta para superficies muy extensas y poder entender que hoy el sistema es más preciso y es de entender qué pasa lote a lote y poder decidir la estrategia para cada unidad. Para hacer un resumen, hoy vimos un poco la clasificación de los coadyuvantes, los distintos tipos que tenemos. Pudimos ver
qué es una emulsión, qué son los tensioactivos. Vimos la diferencia entre una emulsión convencional o macro y una nanoemulsión y los beneficios justamente de la nanoemulsión. Vimos algunos ejemplos agronómicos de qué necesidad de coadyuvante tenemos en diferentes situaciones y pudimos ver también las propiedades del nuevo lanzamiento de Sigma, el Nanomic.